La pandemia de COVID-19 ha traído dolor, pérdidas económicas, gran incertidumbre al mundo, pero también ha desencadenado un aumento alarmante de otro virus social, la xenofobia hacia personas de origen chino. En este video expondremos cómo el miedo y la desinformación derivados de la pandemia han reavivado en Occidente las peores estereotipos y prejuicios que históricamente han dirigido hacia los chinos. Entendiéndolo desde la posmodernidad y el fenómeno de xenofobia, el cual todos los días se presentan casos y odio a lo extraño, en una sociedad que creemos que somos civilizados. Mediante testimonios en primera persona y datos duros, mostraremos la escalada de insultos en redes sociales y agresiones físicas sufridas por individuos chinos en todo Occidente. El documento visual busca generar un debate y concientización sobre una forma de racismo sistémico que ha resurgido virulentamente a raíz de la crisis global sanitaria. El camino hacia la solidaridad empieza por reconocer aquello que aún nos divide como humanos civilizados. A continuación haremos entrevistas a 3 personas, un americano, una ciudadana parisina y un filósofo ateniense. Disculpe, señor, ¿me puede dar su opinión sobre la xenofobia contra las personas chinas tras la pandemia? Sí. Es más, la culpa lo tienen todos esos chinos y sus costumbres de comer porquerías. Es que se lo merecen. No me creo eso de que el virus vino de los murciélagos. Seguro fue producido en un laboratorio por esos comunistas para perjudicarnos. Y ahora se hacen las víctimas cuando les decimos sus verdades. Deberían quedarse todos en su país con sus tradiciones raras. Pero las agresiones reportadas también son contra chinos que ya vienen aquí o son nacionalizadas. Eso lo dicen por corrección política, de esta época posmoderna donde ya no se puede decir nada. Son todos iguales. Tiara en sus tradiciones raras comen perros y hacen negocios sobre réplicas americanas. Si no les gusta, que no vengan y punto. Occidente debería unirse para poner una barrera de los chinos y contra los chinos de una vez por todas, y que los políticos dejen su buenismo y de los medios de comunicación de masas ya no protejan tanto a esa comunidad, son una amenaza. Muchas gracias. Con gusto. Buenas noches, señorita. ¿Le incomoda responder algunas preguntas sobre la xenofobia hacia los chinos? No, considero que es un tema preocupante. No creo que se debería etiquetar a las personas, ni mucho menos culparlas por el virus. Este tipo de intolerancia racial solo va a generar más violencia. ¿Cómo crees que deberíamos combatir esos prejuicios hacia esa comunidad? Es complejo. Yo creo que los líderes políticos y los medios de comunicación deberían de dejar de referirse tan irrespetuosamente hacia China y alimentar este tipo de teorías dañinas. También es necesario educarnos y promover el contacto entre culturas para darnos cuenta que al final del día no somos tan diferentes. Dale, muchas gracias por tu opinión. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Tú eres filósofa, ¿cierto? Sí, claro. Bueno, platiquemos un tema muy interesante y es la xenofobia hacia los chinos, esa discriminación tras el coronavirus. Adelante, joven, es un tema que requiere mucha reflexión en estos tiempos de incertidumbre. Desde tu perspectiva posmoderna, ¿cómo describirías la actitud hacia los chinos antes y después de la pandemia? Antes de la pandemia ya existía unos ciertos prejuicios y estereotipos sobre los chinos. Sin embargo, en general, no había un sentimiento xenófobo extendido. La globalización había fomentado mayor interconexión entre culturas, y después de la pandemia, la necesidad de encontrar como a un culpable hizo que aumentara como los discursos xenófobos que veían a los chinos como una amenaza. Y gracias a la globalización se hace difícil dejar atrás esas posturas xenófobas. Confío en la comprensión mutua y el posmodernismo desmantelen esas actitudes. ¿Consideras que los medios de comunicación occidentales han aumentado en medida esta discriminación? Ay, sin duda. Persistieron titulares y tecnologías con connotaciones negativas. Los discursos dominantes necesitan crear una imagen negativa del otro para reforzar como su identidad. También responden a intereses geopolíticos de mantener la hegemonía occidental sobre el ascenso de China. Falta una narrativa como más equilibrada de ambas visiones para que desterraran los prejuicios. Debieron promover como más el multiculturalismo. Dale, y según los grados de heterofobia propuestos por Fernando Savater, ¿en cuál categorizarías estas actitudes de Occidente hacia los chinos? Este fenómeno del coronavirus es un claro exponente del tercer grado de xenofobia. La xenofobia, pues esta enfermedad moral no ha sido como una manifestación de los fuertes prejuicios culturalistas e inventos históricos, cuya narrativa es propia del gran relato occidental, capaz de promover un discurso sesgado y amarillista. ¿Y a qué crees que se da toda esta xenofobia? El miedo al diferente persigue eternamente al ser humano, mi estimado joven.
En cada época histórica adquiere diversos rostros, pero la raíz siempre es la misma. El temor irracional a aquello que representa supuesta amenaza al modo de vida en el cual nos sentimos cómodos y seguros. Dejo a su consideración si no ha llegado la hora de que la humanidad trascienda de una vez por todas la mentalidad trivial que aún nos gobierna. Por mucho que se disfrace con ropajes postmodernos, los medios de comunicación y la tecnología nos mostraron una idea global, pero seguimos concentrados en odios ancestrales. El extranjero, el forastero, representa lo desconocido y amenazante ante los ojos de quien se aferran a sus propias convicciones por temor mismo a cuestionarlas. Debemos redescubrir lo que en esencia nos une como civilización, en vez de alimentar vanas separaciones sociales y culturales que poco nos favorecen el desarrollo de una sociedad. Palabras muy ciertas, mi filósofa. ¿Y qué le propondrías a esta situación? La pandemia nos ha recordado dolorosamente que todos habitamos este diminuto mundo, este diminuto planeta como una gran familia interconectada, donde el sufrimiento de unos pocos pronto puede volverse el infortunio de todos. Quizás debamos reevaluar qué significa el progreso y hacia dónde estamos llevando nuestra civilización, y si acaso no es momento de reconectarnos entre todos los pueblos, dejando atrás los odios anacrónicos creados por nuestros ancestros. El futuro pertenece a aquellos capaces de reconciliarse con su prójimo más cercano. Para concluir, se puede decir que este fenómeno de discriminación que ha causado la pandemia del COVID-19 es un claro exponente del tercer grado de la enfermedad moral, que es la xenofobia, hacia las personas de origen chino, y que esta problemática desde un enfoque posmoderno pone en crisis la idea de progreso, ya que la verdad de las culturas en esta época se diversifican, pasando de un mega relato a un microrelato. Pone en crisis el ideal de humanidad, ya que se intensifica la crítica a esta cultura y también se pone en crisis la realidad homogénea, pues demuestra una fragmentación de historias, perspectivas y realidades por parte de habitantes de diferentes países, incluyendo los chinos, quienes son los discriminados.